Buenos días. Buenos días a todos y a todos. Se ve la presentación abierta en francés. Bueno, muchísimas gracias por inscribirse a este seminario virtual sobre indicadores del programa POCTEFA. Queremos dar también las gracias antes de comenzar al Ayuntamiento de Jaca, que nos ha cedido el espacio desde el cual podemos emitir este seminario virtual. Y, bueno, me voy a presentar. Soy Pilar Maza, la coordinadora de la Secretaría Conjunta. Me acompaña Teresa Zas, que es gestora de la Secretaría también. Y juntas vamos a impartir este webinar. Simplemente recordar antes de empezar que nuestro programa, igual que todos los programas durante el periodo 2014-20, tienen unas obligaciones importantes de seguimiento de los indicadores a la Comisión Europea. Entonces, todo este seguimiento de los indicadores lo hacemos a través de los proyectos y a través de la obligación que tienen los beneficiarios principales o jefes de fila, es decir, ustedes, de transmitirnos en dos momentos diferentes cada año esta información. Es todo lo que vamos a estar viendo en estos minutos que siguen a la presentación. Esas dos tareas fundamentales y obligatorias son, por un lado, dentro de la declaración de gastos de la operación que todos los beneficiarios principales o jefes de fila realizan cuando se ha validado el gasto de cada uno de los beneficiarios de su proyecto, pues en esa declaración de operación que debe ir obligatoriamente acompañada de un informe de ejecución, se deben de actualizar esos indicadores. Ahora Teresa nos explicará cómo. Y la segunda tarea obligatoria para todos los proyectos es el estado anual de los indicadores. Esta es una tarea que normalmente la Secretaría para estas fechas, noviembre, diciembre, siempre envía una comunicación, un correo electrónico a todos los jefes de fila, a todos los beneficiarios principales, dando una fecha límite, que normalmente es en enero del año siguiente, y es una obligación de todos los proyectos. Entonces, queremos aprovechar que hoy es 28 de noviembre para recordarles esta tarea. Este correo lo vamos a enviar en estos próximos días y la fecha para la cual tendrán que enviar esta tarea va a ser el 11 de enero de 2019. Voy a dar paso a Teresa Zas, que va a ir explicando paso por paso cada una de estas dos tareas. Voy a aprovechar también para comentar que hay una guía de indicadores actualizada que si no han descargado ya les recomendamos que descarguen de nuestra web y que toda la presentación del webinar, todo lo que están viendo ahora y el PowerPoint también en muy pocos días se les enviará un enlace para que lo puedan descargar o consultar. Muchísimas gracias. Buenos días a todos, soy Teresa Zas y soy gestora de proyectos en la Secretaría Conjunta. Vamos a empezar con un breve recordatorio sobre la tipología de indicadores para medir los logros de los proyectos. Tenemos dos tipos de indicadores, como ven en pantalla, los indicadores de resultado y los indicadores de productividad. Los indicadores de resultado sirven para medir el cambio que consigue el proyecto en el territorio y están ligados al objetivo específico de la prioridad de inversión en la que se enmarca cada uno de los proyectos. Son indicadores del programa, están fijados por el programa y el proyecto debe contribuir a uno de estos indicadores de resultado. Por otra parte, están los indicadores de productividad, que son indicadores que miden las realizaciones principales de cada proyecto y pueden ser del programa o propios del proyecto. La obligación que tienen los proyectos respecto a los indicadores de productividad del programa es que al menos una de las realizaciones principales del proyecto, descritas en su plan de acción, tienen que contribuir a un indicador de productividad del programa. El resto pueden ser indicadores propios.
Muchas veces nos preguntan los jefes de fila, los beneficiarios principales, dónde se encuentra la información de los indicadores en su proyecto. Porque en el momento en que se deposita el proyecto hasta el momento en que comienza la ejecución pueden pasar algunos meses y se olvida la información. Los indicadores están en el formulario de candidatura con la contribución que cada uno ha estimado. Y es una contribución que vincula al proyecto, la contribución sobre todo a los indicadores del programa, forma parte del convenio FEDER, es un anexo al convenio FEDER. Entonces, la contribución a los indicadores de resultado la encontramos en el apartado C21 del formulario de candidatura, que se llama Objetivos del proyecto y resultados esperados, y la contribución a los indicadores de productividad lo encontramos en el apartado C5, Plan de acción, ligado a las realizaciones principales. ¿Cuándo se debe aportar la información sobre la contribución a los indicadores que cada proyecto ha seleccionado? Hay dos momentos que están vinculados a dos tareas en la plataforma SIGEFA. Uno es en la declaración de gastos de la operación. Esta tarea es una tarea que tiene que realizar el beneficiario principal o jefe de fila de cada proyecto. Y la información sobre los indicadores se completa en el apartado Informe de ejecución. ¿Cuándo realiza el jefe de fila esta tarea? Esta tarea se realiza una vez que se validan los gastos presentados por cada beneficiario individual por el controlador de primer nivel. Una vez que el controlador de primer nivel emite sus informes definitivos. Una vez que están disponibles todos los informes definitivos, la Secretaría Conjunta envía un email comunicando la obligación de realizar la tarea de declaración de la operación a los jefes de fila. El periodo para realizar la tarea es de un mes desde la comunicación de la Secretaría Conjunta. ¿Qué tiene que hacer el jefe de fila? Primero, entramos en SIGEFA y en el apartado de añadir tarea, selecciona declaración de gastos y de financiación de la operación. En esta tarea hay un apartado que es el informe de ejecución de la operación en el que el jefe de fila va a describir el desarrollo del plan de acción, de las acciones y de las actividades durante el periodo de declaración de gastos que cubre esa declaración de operación. Y aquí es el momento en el que tiene que aportar la información sobre el cumplimiento de los indicadores. Para ello se va a servir de toda la información de la que disponen los informes intermedios individuales de los beneficiarios. Cuando se abre en SIGEFA la tarea de declaración de la operación, vemos que hay un montón de rúbricas que completar en el informe de ejecución y la de estado de los indicadores es la última de esas rúbricas. Aquí la vemos señalada en rojo, en el círculo. Cuando vamos a esa rúbrica del informe de ejecución, nos va a aparecer un listado con todos los indicadores del proyecto, tanto de resultado como de productividad. Y vamos a ver una serie de columnas para cada indicador. Entonces, en este caso vemos un ejemplo aquí de un indicador de productividad que está relacionado a una realización principal. Y tenemos una columna que pone objetivo previsto. ¿Este objetivo a qué se refiere? Este objetivo es el objetivo que se ha marcado el proyecto en el formulario de candidatura. Aquí el indicador de productividad pues es el número de estrategias transfronterizas de adaptación al cambio climático. En su formulario de candidatura, este proyecto en concreto había previsto conseguir tres estrategias.
Entonces, cuando rellenamos la tarea de declaración de operación, tenemos que cuantificar la contribución del proyecto al indicador. Por defecto, si ya hemos realizado alguna tarea anteriormente, nos va a aparecer en la cuantificación el valor de la última tarea realizada. Este valor lo tendremos que actualizar si en el periodo de declaración de operación correspondiente hemos contribuido más. Si teníamos un 1 y hemos conseguido otra herramienta, tendremos que actualizarlo a 2. Tendremos que explicar también cómo se ha conseguido esa cifra, describirlo y aportar también la documentación justificativa. Esto es muy importante porque va a ser la prueba de que ese indicador está efectivamente realizado. Aquí, dependiendo del indicador, la documentación que se pueda aportar pues, puede variar. Pueden ser un estudio, por ejemplo, un informe, pueden ser fotografías, pueden ser enlaces a una página web, si hemos creado una página web, etcétera. Va a variar un poco de la naturaleza del indicador que estemos cumplimentando. Una de las preguntas más recurrentes es la relativa al periodo de medición. Cuando hacemos la declaración de operación, ¿qué periodo tomamos de referencia respecto al cumplimiento del indicador? Aquí podemos tener dos opciones. Las dos son igual de válidas. La primera es la opción A, es decir, vamos a tener en cuenta el cumplimiento del indicador hasta la fecha de fin del periodo de la declaración de gastos. Y otra opción sería la opción B, es decir, podemos completar el cumplimiento del indicador hasta la fecha en la que estamos realizando la tarea de declaración de la operación. Si escogemos esta opción, la opción B, tenemos que tener en cuenta toda la información actualizada al momento en el que estamos realizando la declaración de operación. Bien, hay una posibilidad de corrección si nos hemos equivocado en la anterior tarea o si hemos cuantificado mal el indicador. Podemos hacer una variación a la baja, pero para ello tenemos que justificar siempre la corrección realizada. Siempre justificarlo y especificarlo y argumentarlo. Otro problema que encontramos cuando se cumplimenta la contribución a los indicadores es que muchas veces vemos decimales cuando se tratan de unidades. Por ejemplo, un indicador relativo a creación de herramientas. Vemos que en algunos casos, si el objetivo previsto eran 3, vemos que algún proyecto cuantifica como un 0,90. Es decir, no se ha conseguido ni una unidad. Esto no es posible. No es posible utilizar decimales. Se tienen que contabilizar las unidades completas. Es decir, si tenemos un objetivo de 3 herramientas y no hemos conseguido ninguna, completar ninguna, nuestro indicador aquí sería 0. No es posible poner 0,90. Si hemos conseguido una, tenemos una unidad, sí que podríamos poner un 1. Recordamos que el indicador tiene que estar finalizado para poder contabilizarse. Por lo tanto, solo pueden medirse unidades completas. Y recordamos, siempre se debe añadir en la tarea la documentación que pruebe la realización de ese indicador, que ese indicador está completo y que está finalizado. Si no se aporta la documentación, la Secretaría Conjunta, cuando realiza el control de coherencia de esa declaración, va a verificar si efectivamente la contribución y la cuantificación del indicador está aprobada. Si no está aprobada, la Secretaría Conjunta suspende la tramitación del FEDER y va a solicitar al beneficiario principal que aporte esa documentación, porque se considera que la declaración de operación no está completa. Además de aportar la información a los indicadores en el momento de la declaración de la operación, hay otra tarea
anual que tienen que cumplimentar todos los jefes de fila, que es la tarea Estado Anual de los Indicadores. Esta tarea también se realiza en SIGEFA, de la misma manera que realizamos una declaración de operación. Entramos en SIGEFA con la clave de jefe de fila y añadimos una tarea. Entonces, la tarea que tenemos que añadir en este caso es la de Estado Anual de los Indicadores. La Secretaría Conjunta, esta tarea se tiene que realizar siempre en enero de cada año y para que los jefes de fila puedan realizar la tarea con una cierta antelación, la Secretaría Conjunta envía una comunicación por email en el mes de diciembre para que los jefes de fila puedan trabajar en la recopilación de la información sobre los indicadores. Para este año, la fecha límite para realizar esta tarea es el 11 de enero de 2019. ¿Cuál es el periodo de medición de los indicadores en esta tarea? Solo hay una opción. Los jefes de fila deben medir la contribución a los indicadores hasta el 31 de diciembre del año correspondiente. En este caso, cuando vayamos a realizar nuestra tarea Estado Anual de los Indicadores de 2019, tendremos que medir la contribución a los indicadores hasta el 31 de diciembre de este año, del 2018. Las recomendaciones son las mismas que para la tarea de declaración de la operación. No podremos utilizar decimales y deberemos medir indicadores realizados y finalizados. Siempre también con cuidado con aportar siempre la documentación que justifique que se ha conseguido ese indicador. Podríamos corregir también a la baja la cuantificación si vemos que ha habido algún error, siempre que la justifiquemos correctamente y aportemos la argumentación necesaria. Y ahora Pilar, para finalizar, va a hacer un recordatorio de los puntos principales. Bueno, pues sobre todo, como hemos estado diciendo en estos minutos, no tenemos que olvidar que esta obligación de los beneficiarios principales o jefes de fila de transmitir la información de indicadores se hace en dos tareas de SIGEFA. Todos los años, todos los proyectos tienen la obligación de hacerlo en estas dos tareas. Por un lado, en la declaración de gastos de la operación, en el informe de ejecución, y por otro lado, la tarea de Estado Anual de los Indicadores. Recordamos que la declaración de gastos de la operación, como nos ha explicado Teresa, se va a hacer una vez los controladores de primer nivel hayan emitido sus informes y la Autoridad de Gestión y la Secretaría comunicará esta fecha de declaración de gastos. Va a ser después del 1 de abril o después del 1 de septiembre, con posterioridad a estos controles. Y la del Estado Anual de los Indicadores, recordamos que se hace una vez al año y siempre en enero, porque como acabamos de decir, va a recoger todo el periodo de todo este año. Entonces, sobre todo, y por eso también hemos querido proponeros esta formación de webinar en estas fechas, ya estamos a 28 de noviembre, entonces para nosotros es este año especialmente importante porque son los 2 años clave que tiene el programa para rendir cuentas y seguimiento de todo lo que son indicadores, etcétera, en el marco de rendimiento del programa, son los años 2018 y 2023. Entonces, sobre todo, les recomendamos que creen ya la tarea de Estado Anual de los Indicadores, ya lo pueden hacer todos los jefes de fila o beneficiarios principales y pueden comenzar a completarla e incluso la pueden finalizar si tienen ya los datos. Los datos tendrán que ser hasta 31 de diciembre de 2018. En esta ocasión van a recibir una notificación con la fecha. La fecha límite que se va a proponer es el 11 de enero de 2019, es un viernes. Sabemos que además, al ser después de fechas navideñas y de inicio del año, pues hay festivos de por medio y por eso también les animamos a que se anticipen, a que creen la tarea y que la envíen lo antes posible. Con esa fecha límite de 11 de enero de 2019 para enviar los indicadores realizados hasta el 31 de diciembre. Para cualquiera de las preguntas que nos deseen hacer, vamos a tener todavía unos minutos
después de esta presentación. Entonces, pueden dirigirse en el chat, las preguntas las pueden enviar. Si no conocen esta plataforma, hay una flecha naranja a la derecha arriba. Pueden pinchar esta flecha y se despliega un menú en el que aparecen preguntas. Hay un apartado que es preguntas y ahí pueden poner las preguntas que todos podrán visualizar conforme las vayamos respondiendo. En el caso de que no sepan utilizar esta plataforma, justo debajo de preguntas hay un apartado de documentos donde pueden ver una guía para ver cómo funcionan las pantallas para acceder a las preguntas. Y no obstante, después de este webinar, si desean hacernos llegar cualquier consulta sobre indicadores o cualquier otro problema de gestión o duda que puedan tener, recuerden que pueden dirigirse a nuestro correo consultas@poctefa.eu y no olvide siempre indicar el número y acrónimo de su proyecto porque son un número elevado de proyectos y beneficiarios y así les identificamos fácilmente. Bueno, muchísimas gracias en nombre de la Secretaría Conjunta por la atención y vamos a ir respondiendo a las preguntas por escrito y quizás algunas también de palabra. En concreto, hay una de las consultas que nos pregunta si es necesario volver a subir todos los justificantes de los indicadores o si se han subido anteriormente o si no es necesario hacerlo. Nosotros, nuestra recomendación es que siempre se suba la documentación, al margen de que la hayan aportado antes o no. Porque cuando podemos ser auditados por la comisión y necesitamos una trazabilidad completa siempre de todas estas tareas. También hay una pregunta sobre quién realiza esta tarea de seguimiento anual de indicadores. Lo hemos dicho al principio, son obligaciones tanto en la declaración de operación como en la tarea de estado anual, obligaciones del jefe de fila o beneficiario principal. Es decir, es importante que ese beneficiario principal reciba un retorno de sus socios y esté en contacto con ellos para ver el avance colectivo, porque evidentemente es una tarea de proyecto, de cuál es el estado de los indicadores del proyecto, pero la obligación y el envío de los datos solamente lo hace en nombre de todo ese partenariado el beneficiario principal o jefe de fila. Una de las preguntas es la diferencia entre indicadores de resultado e indicadores de productividad. Los indicadores de resultado son indicadores que miden el cambio que produce el proyecto en el territorio y cada proyecto ha elegido un indicador de resultado del programa que está reflejado en su formulario de candidatura. Un ejemplo puede ser capacidad del territorio para dotarse de estrategias conjuntas en materia de biodiversidad, por ejemplo, o en materia de turismo. Los indicadores de productividad son indicadores que miden las realizaciones principales. Por ejemplo, un ejemplo del eje 3. En materia de turismo, un indicador de productividad sería número de productos culturales creados y o mejorados por el proyecto. Entonces, un proyecto puede tener como realización principal pues, la creación de un itinerario turístico nuevo, que sería un nuevo producto. Se mediría esa realización principal a través de un indicador de productividad. Pero todos los indicadores, tanto de resultado como de productividad, han sido establecidos en su formulario de candidatura. El periodo de medición, que es cierto que es una de las preguntas que más nos hacen y vemos que nos la han vuelto a poner, lo vamos a explicar. Respecto al periodo de medición, volvemos a explicar que en la tarea de declaración de operación, declaración de gastos de la operación,
cada beneficiario principal tiene dos opciones, la opción A y la opción B. Estas opciones se tienen que justificar si se ha escogido una u otra en el momento de hacer la declaración de operación y de cumplimentar la información sobre los indicadores. La opción A es escoger medir la contribución a los indicadores hasta la fecha que cubre el periodo de fin de declaración de gastos de los beneficiarios. La opción B sería cumplimentar la información sobre los indicadores en el mismo momento en el que estamos realizando la declaración de operación. Es decir, las declaraciones individuales de gastos de los beneficiarios cubren un periodo, se validan esos gastos y se presenta la declaración de operación. En el momento de hacer la declaración de operación pueden haber pasado algunos meses más y si tenemos los datos sobre los indicadores podríamos actualizarlos a ese momento en el que estamos realizando la tarea de declaración de la operación. Si no disponemos de datos o queremos utilizar la opción A, es decir, la fecha de fin de declaración de gastos de los beneficiarios, podremos utilizarla. En cuanto a la tarea estado anual de los indicadores, la fecha que vamos a tener como referencia siempre para medir los indicadores es 31 de diciembre de 2018. Es decir, los jefes de fila tendrán que aportar la contribución a los indicadores hasta esa fecha. Bueno, respondido. A ver, hay otras cuestiones que se nos están planteando en las preguntas que no tienen nada que ver con el webinar. Entonces, bueno, las vamos a ir respondiendo por escrito. Porque hay preguntas específicas de la próxima convocatoria. Entonces, a priori, lo que nos gustaría es poder responder las dudas sobre los indicadores. Y sí, nos preguntan también si hay que elegir la opción A o B como periodo considerado en los indicadores. Si se elige una u otra. Es indiferente, quiero decir, aquí el jefe de fila tiene la opción de escoger una u otra. Si no dispone de la información sobre los indicadores, de la información para escoger la opción B, que sería la información sobre los indicadores en el momento en que realiza la declaración de operación, evidentemente tendrá que escoger la opción A. Pero si dispone de la información actualizada, puede escoger perfectamente la opción B. Os recordamos que esta presentación va a estar disponible en nuestra página web, así como el vídeo. Y, como hemos dicho al inicio del seminario, hemos actualizado la guía de los indicadores. Esta guía es muy útil en el momento en el que rellenéis tanto la tarea de declaración de operación como la tarea de estado anual de los indicadores, porque recoge todo lo que hemos dicho en este seminario y en esta presentación. Y pensamos que está descrito de una forma muy clara y que contiene todas las recomendaciones que os serán útiles para realizar las tareas. No obstante, si os queda alguna duda, podéis contactarnos a través del email consultas@poctefa.eu, indicando siempre vuestro número de proyecto y acrónimo. Sí que vemos una cuestión, hay una pregunta que se nos plantea en relación a un indicador que ya está aprobado con decimales. La verdad es que habría que ver de qué indicador estamos hablando. Es decir, hemos dicho que los indicadores deben de cuantificarse con números enteros. Esto es una norma general, pero es cierto que, por ejemplo, si en nuestro indicador vamos a hacer 1,2 kilómetros de carril bici para una vía verde, pues evidentemente ahí sí que vamos a poder permitir ese indicador con un decimal, porque además tiene un sentido que se haya realizado la mitad, que serían pues 600 metros. Me lo acabo de inventar, ¿eh? Pero me refiero a que en términos generales
la solicitud es esta porque hemos visto que en muchas ocasiones cuando habéis enviado los indicadores venían de forma parcial sin estar acabados. Es decir, he hecho media web y es verdad que seguramente hemos hecho media web, pero ese indicador no está terminado. Sin embargo, si hemos hecho 600 metros de un carril bici, sí que podemos justificar y demostrar que se ha llegado a esa cuantificación. Entonces, en este caso particular que se nos pregunta, o bien nos matizáis la cuestión un poco más o nos la hacéis llegar por correo electrónico porque no sabemos de qué indicador se trata. Pero si hubiera un error en el indicador porque se ha cuantificado mal desde la programación, podemos, por supuesto, corregirlo y ponerlo en una unidad entera. Sí. Son las 12, todavía tenemos minutos para responder, podéis seguir planteando propuestas, preguntas. Si la tarea de indicador, una pregunta que nos dice si la tarea de indicadores anual es una tarea de SIGEFA en concreto. Sí. Efectivamente lo es. Teresa, es una tarea de SIGEFA en concreto que la tiene que crear el jefe de fila del proyecto como cualquier otra tarea que creamos en SIGEFA. Por ejemplo, la declaración de gastos de la operación. El jefe de fila tendría que acceder a SIGEFA y una vez que accede, en la pestaña de añadir tarea, pinchar ahí, buscar el nombre de la tarea, estado anual de los indicadores y crear la tarea. Eso es. Sí, hay una pregunta que tampoco tiene que ver con el webinar, que es sobre los controles de primer nivel. Es cierto que todavía hay algunos proyectos que no los han recibido, entonces, evidentemente, cuando lo reciban hay un plazo de alegaciones de 10 días y, por lo tanto, para esos proyectos que puntualmente en esos casos no los hayan recibido, por supuesto tendrán que se les dará un plazo adicional, pero porque se dispone de ese plazo de 10 días de alegaciones. Entonces, como son casos ya concretos, pero la norma general es que para todos aquellos que los hayan recibido y que haya pasado ese plazo, sí que mantenemos esa fecha. En cualquier caso, toda esta información se comunicaría por correo electrónico a los proyectos que estén concernidos. Estoy mirando por si llega alguna pregunta más. Yo creo que además todos los que estáis visualizando el webinar podéis ver ya también todas las preguntas que vamos respondiendo. Conforme se van respondiendo sí que ya las podéis ver, tanto la pregunta como la respuesta. Y sobre todo volvemos a recordaros que se ha actualizado la guía de indicadores. Entonces, toda la información que ya estaba, más la que estamos mostrando hoy y, bueno, de una forma un poco más ampliada, pues la podéis descargar y consultar allí. Pues contestar esta técnica. A ver, tenemos una pregunta sobre si el jefe de fila u otro responsable tiene que firmar el PDF de los indicadores. Aquí no sé si creo que se refiere concretamente, no sé si se refiere concretamente al anexo del convenio FEDER, porque en el convenio FEDER hay un anexo en el cual se recoge la contribución del proyecto a los indicadores del programa, solo los indicadores del programa, no los indicadores propios. Y ese anexo sí que tiene que estar firmado por el jefe de fila en el convenio FEDER. Sí. Versión noviembre, es la de noviembre, la que pone versión noviembre, efectivamente, puedes decirlo que lo hayas. La guía actualizada la hemos actualizado en noviembre y está disponible en nuestra web con la mención noviembre 2018. Mira, te responde Teresa. La pregunta hace referencia a la población, que ve sus servicios mejorados, por ejemplo. ¿Pero de qué habla? ¿Qué pregunta? Habéis dicho... Ah, es que va zadeando...
A ver, voy a hacer una solicitud de que cuando tengáis una pregunta no mandéis 3 mensajes distintos porque es que llegan separados porque estamos recibiendo muchas preguntas. Entonces, bueno, vamos a intentar responder, pero se nos puede escapar algo. Bueno, mientras tanto, vamos a intentar contestar a las preguntas que vamos viendo en pantalla y que vemos de manera más clara. Hay una pregunta sobre si el proyecto que no ha realizado una declaración de gastos en septiembre de 2018 tiene que realizar la tarea de estado anual de los indicadores. Sí. La tarea de estado anual de los indicadores es una tarea obligatoria para todos los proyectos, incluso para aquellos que debido a que no han declarado gasto mayor al 10% no han realizado una declaración de operación obligatoria anual. La tarea de estado anual de los indicadores es una tarea obligatoria para todos. Esto es lo que acabas de responder, ¿no? Sí. Vale, beneficiarios indirectos, las fuentes de verificación. A ver, dificultades rastrear. Bueno, es una posibilidad. A ver, hay una pregunta muy concreta de un proyecto sobre un indicador con la dificultad que puede tener para rastrear las fuentes de verificación. A ver, cualquier propuesta que hagáis puede ser correcta siempre y cuando expliquéis la metodología. En este caso, pues como no tenemos forma directa de verificar, hemos hecho una verificación a la población indirecta de esta manera, preguntando a los formadores. En fin, la propuesta que hagáis de metodología que sea clara, que se pueda entender y que pudiera ser en un momento dado verificable. En este caso, pues lo que proponéis podría ser correcto, pero seguramente podría haber muchas otras más formas de verificar. Entonces, por eso lo importante es que cuando, pues lo que os hemos estado diciendo, tener en cuenta que son números enteros y que al lado haya un documento con una justificación. En la mayoría de los casos sí que es objetiva y directa, pero cuando no lo sea porque no veis esa manera de llegar a ese alcance, pues hacéis una propuesta que en principio, pues si es la que seguís además cada año, va a ser correcta, salvo que viéramos, o sea, en este caso lo que nos habéis propuesto en este indicador es correcto. Esta respuesta también se aplica un poco a la pregunta sobre el indicador que se ha realizado seguidamente sobre el indicador cuantifica el número de población que se beneficia de una actuación, qué documentación es necesaria para justificar que se ha alcanzado este indicador. La respuesta que ha dado Pilar se aplica también a esta pregunta. Es decir, puede haber diferentes fuentes de verificación. Lo que nosotros desde la ASC solicitamos es que la metodología de cálculo esté clara y sea verificable. Eso es. Para cada indicador o para cada actuación puede haber diversas opciones. Vale. A ver, aquí hay un comentario de alguien que dice que ha iniciado la tarea en SIGEFA y ha cambiado la cuantificación de la contribución del proyecto. Es que la cuantificación de la contribución del proyecto, es decir, lo que está programado, eso no lo podéis cambiar. Es decir, en el momento en que cambiamos un dato de algo que está ya programado, tiene que haber una solicitud de modificación o como mínimo una consulta a la Secretaría porque a lo mejor es algo muy sencillo que no exige todo el trámite de proceso de modificación. Pero otra cosa es, o sea, es decir, lo único que vosotros podéis cambiar es que vamos a imaginar que un proyecto había dicho que en el año pasado tiene un indicador que alcanzar de 5 y había puesto 3
pero luego se ha dado cuenta de que realmente no había llegado a 3, sino a 2, que solo puede justificar 2. Y entonces en este año rectifica ese 3 por un 2 y lo justifica. Eso sí que lo podemos hacer, pero no podemos cambiar la cuantificación que tenemos programada. Cuando, respecto a esta pregunta, en SIGEFA, cuando abrís la tarea de información sobre los indicadores, tanto en la tarea de estado anual como en la declaración de la operación, vais a ver dos cuantificaciones. La primera es del objetivo previsto, que es la que no se puede cambiar, porque es lo que ha previsto el proyecto, salvo, como ha dicho Pilar, que haya una modificación que se haya aprobado y que ese objetivo haya cambiado. Y después está la casilla de cuantificación del indicador, que esa sí que es la que podéis cambiar porque por defecto os aparece la cuantificación de la última tarea que habéis realizado. Y si ha habido algún error, justificándolo, lo podéis bajar. Bueno, quedan todavía unos minutos para si desean hacernos alguna consulta más por escrito. Nosotras vamos ya a desconectar la imagen. Queremos dar las gracias a todos los que habéis, todos y todas los que estáis participando en este webinar, porque realmente ha sido una participación muy alta y muy numerosa. Bueno, gracias a todo el equipo de la Secretaría Conjunta y de la Autoridad de Gestión por organizar también con nosotras este evento y al Ayuntamiento de Jaca por cedernos el espacio. Y de verdad, cualquier duda, una vez finalice esta parte escrita, podéis seguir haciendo vuestras consultas, como siempre, por correo electrónico, indicándonos el nombre y el acrónimo del proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.